El marido trataba a su esposa con puro desprecio. ¿Cuántas veces te he dicho que detesto este tipo de comida? ¿Qué haces todo el día, Mujer inútil. No sirves para nada. Solo sueñas con tonterías, mientras yo me mato trabajando para sostenerte. Pero, cansada de las humillaciones constantes, ella decide acabar de una vez con... Gabriela estaba sentada en el sofá de la sala, observando las sombras de la noche que se proyectaban en las paredes. La casa estaba sumida en un silencio inquietante, el tipo de silencio que asfixiaba y hacía que el corazón latiera más rápido, como si en cualquier momento algo pudiera estallar. Apretaba el pequeño collar de oro que su madre le había dado años atrás, como si aquello pudiera darle algún tipo de consuelo. El sonido de la llave girando en la puerta la hizo encogerse instintivamente. Ricardo había llegado. «Gabriela», la llamó, con una voz grave y cargada de impaciencia. «¿Dónde estás? He tenido un día difícil y no quiero tener que estar buscándote». Ella se levantó rápidamente, con las manos temblorosas, y fue hacia él. Ricardo tenía el semblante serio, como siempre. Sus ojos la examinaron como un depredador que verifica si su presa está en su lugar. No sonrió, no preguntó cómo había sido su día, como solía hacer en los primeros meses de matrimonio. Yo preparé la cena. Está en la mesa», respondió en voz baja, intentando no parecer intimidada. Él no respondió de inmediato. Simplemente dejó el maletín en el suelo y caminó hacia la cocina como si estuviera inspeccionando el lugar. Al llegar a la mesa, frunció el ceño. «¿Esto es lo que tú llamas esfuerzo, Gabriela?», preguntó, arrastrando la silla con fuerza. «¿Cuántas veces te he dicho que odio este tipo de comida? Parece que no me escuchas. ¿Qué haces todo el día, ¿Te quedas ahí soñando tonterías mientras yo me parto el lomo para mantener esta casa en pie?» Gabriela sintió como sus ojos se llenaban de lágrimas, pero sabía que llorar solo empeoraría las cosas. «Puedo preparar otra cosa, Ricardo. No sabía que no querías esto hoy». Él esbozó una sonrisa amarga. «Claro que no lo sabías. Tú nunca sabes nada. Siempre era así». Al principio, Ricardo era el hombre de sus sueños, atento, cariñoso, un caballero. Hacía que Gabriela se sintiera especial, como si el mundo girara a su alrededor. Pero poco a poco, eso fue desapareciendo, y en su lugar surgió un hombre inseguro, celoso y cruel. Gabriela se dio cuenta de que estaba atrapada en una relación donde cada uno de sus movimientos era monitoreado, donde cada decisión suya era controlada. Esa noche, después de la cena, Ricardo se tiró en el sofá con un vaso de whisky en la mano. Gabriela se acercó a él con cuidado, tratando de medir el tono de su voz. «Ricardo», estaba pensando, «¿crees que podríamos visitar a mi mamá el próximo fin de semana? Hace tanto que no la veo». Él la miró con una frialdad escalofriante. «¿Visitar a tu madre? ¿Y para qué? ¿Para que empiece a llenarte la cabeza de tonterías sobre cómo deberías ser independiente? Olvídalo, Gabriela. Tu vida está aquí, conmigo. No quiero a nadie metiéndose en lo nuestro, ¿entendido?» Ella se quedó callada, pero por dentro sintió un nudo apretándole el estómago. No era solo la visita a su madre lo que él prohibía. Ricardo se encargaba de cortar todas las conexiones que Gabriela tenía con el mundo exterior. Revisaba sus mensajes en el celular, controlaba sus redes sociales e incluso vigilaba sus horarios. Gabriela, quien alguna vez había sido una mujer llena de vida, se había reducido a alguien que vivía con miedo de hablar, de pensar, de existir. Esa noche, al ir al dormitorio, cerró la puerta con cuidado y se sentó en la cama. Miró al espejo, pero no reconoció a la mujer que veía reflejada. «¿Quién soy ahora?», susurró para sí misma, mientras lágrimas silenciosas caían por su rostro. Por más que quisiera luchar, el miedo la paralizaba, y Ricardo lo sabía. Sabía exactamente cómo mantenerla bajo control, y esa era la verdadera prisión invisible que ella enfrentaba. Era una tarde sofocante, y Gabriela terminaba de doblar la ropa en el pequeño cuarto de lavado. El silencio de la casa era opresivo, como si las paredes absorbieran todos los sonidos, excepto el eco de sus propios pensamientos. De repente, el sonido del timbre rompió la monotonía, y Gabriela sintió un vuelco en el estómago. Las visitas eran raras, especialmente cuando Ricardo estaba en casa. Casi nadie iba a esa casa, y ella nunca sabía qué esperar cuando alguien aparecía. Al abrir la puerta, vio a un hombre alto,
de cabello castaño despeinado y una sonrisa cálida que parecía casi fuera de lugar ante la rigidez que aquella casa transmitía. Vestía jeans y una camisa abotonada algo arrugada, pero su sencillez fue un choque para Gabriela. Era Pablo. «Gabriela, ¿verdad?», preguntó él, inclinando levemente la cabeza. Su voz era tranquila, sin rastro del tono incisivo y arrogante que ella asociaba a Ricardo. «Hola, ¿me recuerdas? Soy Pablo, el hermano de Ricardo. Quizás no te acuerdes, hace bastante tiempo que nos vimos, ¿no?». Gabriela dudó por un momento, pues no sabía cómo reaccionaría Ricardo ante esa visita inesperada, pero finalmente dejó espacio para que él entrara. «Sí, claro, me acuerdo de ti, solo que no sabía que vendrías por aquí». Pablo rió suavemente mientras cruzaba la puerta. Creo que Ricardo tampoco lo sabía. Fue una decisión de último momento. No interrumpo nada, ¿verdad? Antes de que ella pudiera responder, Ricardo apareció en el pasillo con su habitual expresión severa. «Pablo, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó con una voz cargada de desconfianza. «Estaba en la ciudad y pensé en hacer una visita». «¿Algún problema?», respondió Pablo con un tono relajado, que parecía irritar aún más a su hermano. Ricardo resopló. «Ningún problema. Pero no avisé a Gabriela porque no sabía que vendrías. No quiero que nadie aquí piense que puede aparecer sin avisar». Gabriela bajó la mirada, pero Pablo notó su incomodidad. «Tranquilo, Ricardo. No voy a molestar. Solo vine a saludarte y, quizá, a tomarme un café». «Gabriela, ¿tienes café por aquí?». «Sí, claro. Voy a prepararlo», respondió ella apresurándose hacia la cocina. Mientras Gabriela preparaba el café, escuchó a los dos hermanos conversando. La voz de Ricardo era áspera, mientras que la de Pablo intentaba mantener un tono ligero. Cuando ella volvió a la sala, Pablo sonrió nuevamente y arrastró una silla. En ese momento, Ricardo se retiró para atender una llamada. «Gracias, Gabriela», dijo él mientras recibía la taza. «Espero no haber interrumpido tu día». «No, para nada», respondió ella con una sonrisa forzada pero aún tímida. Había algo en la forma en que Pablo la miraba, algo que no era juicio ni superioridad, sino un interés genuino. No parecía querer intimidarla, sino más bien comprender quién era ella. «Pareces cansada», comentó Pablo bajando la voz. Ricardo estaba al teléfono en otra habitación, demasiado ocupado para notar el tono más íntimo de la conversación. Gabriela parpadeó, sorprendida por el comentario. «Sí, solo un poco. La rutina, ya sabes cómo es». Él asintió lentamente, pero su mirada decía que entendía más de lo que ella expresaba. «La rutina puede ser pesada a veces, pero espero que encuentres momentos para respirar. Todos los necesitamos». El comentario, aunque sencillo, removió algo en Gabriela. Ella desvió la mirada, sintiendo cómo las lágrimas se acumulaban, pero no quería que él lo notara. Era extraño escuchar palabras tan humanas, tan libres de exigencias o críticas. Ricardo regresó a la sala, interrumpiendo el momento. «Bueno, Pablo, ¿ya satisfaciste tu curiosidad? Tengo cosas que hacer, así que no puedo quedarme aquí charlando contigo». Pablo no se inmutó. «Claro, hermano, no me tardaré, pero espero poder pasar más tiempo con ustedes pronto. Gabriela, fue un placer conocerte». Se levantó y le estrechó suavemente la mano, un gesto tan respetuoso y diferente que le hizo sentir un nudo en el pecho. Al cerrar la puerta tras su salida, Gabriela sintió que el peso del silencio volvía, pero esta vez algo dentro de ella parecía diferente. Por primera vez en años, alguien la había mirado no como una sombra, sino como una persona, y eso encendió una chispa de algo que había perdido hacía mucho tiempo: esperanza. La noche estaba más oscura de lo habitual, con nubes densas cubriendo el cielo y apagando la luz de las estrellas. Gabriela estaba en la cocina, lavando los platos de la cena, mientras escuchaba los pasos de Ricardo en el piso de arriba. Parecía inquieto, caminando de un lado a otro, hablando por teléfono con un tono cada vez más agresivo. Era una rutina a la que ya estaba acostumbrada, pero el sonido de sus palabras todavía le hacía estremecerse. De repente, un golpe suave en la puerta trasera rompió su concentración. Gabriela se quedó inmóvil por un momento, con el corazón acelerado. ¿Quién podría estar allí a esa hora? Secándose rápidamente las manos en el delantal, caminó hacia la puerta y la abrió con cuidado. Era Pablo. «¿Estás loco?», susurró con los ojos abiertos de par en par. «Si Ricardo te ve aquí,
Se va a volver loco. Necesitaba hablar contigo, dijo él con voz baja y urgente. Entró rápidamente y cerró la puerta detrás de él. No tenemos mucho tiempo. ¿Dónde está? Arriba, en la habitación. Pero puede bajar en cualquier momento, respondió Gabriela nerviosa mirando hacia las escaleras. Pablo tomó sus hombros con firmeza pero sin agresividad, obligándola a mirarlo a los ojos. Gabriela, no puedo quedarme de brazos cruzados viendo esto. Me di cuenta de cómo mi hermano te trata, y no está bien. Así que lo que voy a decirte puede sonar extraño, pero es lo correcto. Tienes que irte de aquí lo antes posible. En ese momento, sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. ¿Irme de aquí? ¿A dónde iría? No entiendes. Él nunca me dejaría ir. Y si se entera Pablo, me va a matar. Si no te arriesgas ahora, seguirás viviendo así hasta que él destruya todo lo que queda de ti, respondió Pablo con un tono de determinación que la hizo temblar. Conozco a mi hermano, Gabriela. Es peligroso, pero no es invencible. Si lo planeamos bien, puedes salir de aquí sin que se dé cuenta. Gabriela desvió la mirada por un momento, luchando contra las lágrimas que amenazaban con salir. Y después, ¿a dónde voy? ¿Cómo voy a vivir? Solo tengo a mi madre, y ese sería el primer lugar donde él iría a buscarme. No te preocupes por eso, insistió Pablo acercándose más. Yo te voy a ayudar. Tengo un amigo que puede llevarte a un lugar seguro, lejos de aquí. Y tienes a Isabela. ¿Te acuerdas de ella? Tu amiga de la universidad. Sé que no se hablan desde hace años, pero la busqué. Ella todavía se preocupa por ti y está dispuesta a ayudarte. La mención de Isabela hizo que el corazón de Gabriela se encogiera. No sabía si era alivio o miedo, pero la posibilidad de ver un rostro conocido le provocó una chispa de esperanza. Aún así, el temor era más fuerte. Esto es una locura, susurró, abrazándose a sí misma. ¿Y si algo sale mal? Ricardo no va a descansar hasta encontrarme. Por eso tenemos que hacerlo con cuidado. Pablo miró hacia la puerta como si temiera que Ricardo apareciera en cualquier momento. Mañana voy a crear una distracción para que puedas salir, pero tienes que decidir ahora, Gabriela. No podemos esperar. Gabriela cerró los ojos intentando controlar su respiración. Su mente era un torbellino de pensamientos. Sabía que quedarse significaba seguir viviendo ahogada, pero escapar era saltar al vacío. ¿Y si Pablo estaba equivocado? ¿Y si Ricardo la encontraba? Pero al mismo tiempo, ¿y si esta era su única oportunidad de recuperar su vida? No sé si puedo hacerlo, murmuró, más para sí misma que para Pablo. Sí puedes, respondió él, con una firmeza que parecía atravesar el muro de miedo que la rodeaba. Tú mereces una vida mejor, Gabriela. No dejes que él te la robe. Por favor, confía en mí. En ese momento los pasos pesados de Ricardo comenzaron a resonar en las escaleras, y el pánico invadió a Gabriela. Pablo dio rápidamente 2 pasos hacia atrás, ajustando su postura como si nada fuera inusual. Ricardo entró en la cocina, con el rostro enrojecido por la bebida, y frunció el ceño al ver a su hermano. ¿Qué estás haciendo aquí a esta hora?, preguntó Ricardo, ya irritado. Vine a traerte unos documentos que dejé en el coche. Pensé que podía pasarlos antes de irme, respondió Pablo con naturalidad extendiéndole un sobre. Ricardo tomó el sobre con un gruñido de desdén. La próxima vez, avísame antes de venir. No me gustan las sorpresas en mi casa. Claro, hermano, dijo Pablo, caminando hacia la puerta. Pero antes de salir lanzó una mirada rápida a Gabriela. Una mirada breve pero cargada de significado. Buenas noches, Gabriela. Ella no respondió. Solo lo observó mientras se iba, sintiendo cómo el peso de su decisión se acumulaba en su pecho. Y allí, bajo la mirada atenta de Ricardo, comenzó a prepararse para lo que sería el paso más arriesgado e importante de su vida. El sonido de las ruedas del autobús sobre el asfalto era todo lo que Gabriela escuchaba mientras miraba por la ventana, el rostro cubierto por la capucha de una chaqueta que Pablo le había dado la noche anterior. El paisaje pasaba en manchas borrosas, pero ella no veía nada. Su mente estaba llena de recuerdos. Los gritos de Ricardo, la tensión al salir de casa en plena noche, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que los vecinos podrían escucharlo. Ahora, lo único que quedaba era una mezcla de alivio y miedo. Estaba libre, pero ¿qué vendría después? El autobús se detuvo en un pequeño pueblo en el que Gabriela nunca había estado antes. La descripción de Pablo era clara.
Baja en la terminal y busca la cafetería de la esquina, donde Isabela estaría esperándola. Gabriela bajó con una mochila pequeña a la espalda, llevando lo poco que había logrado empacar. Su corazón se aceleró al ver el cartel de la cafetería. Vaciló un momento antes de entrar, como si aún no pudiera creer que alguien estuviera dispuesto a ayudarla. Sentada en una mesa en la esquina estaba Isabela, mirando ansiosamente hacia la puerta. Cuando sus ojos se encontraron, Gabriela sintió las lágrimas correr por sus mejillas antes incluso de dar un paso. Isabela se levantó rápidamente y corrió a abrazarla. «Gabriela, Dios mío, estás aquí», exclamó Isabela, abrazándola con fuerza. «Estaba tan preocupada, ¿estás bien? ¿Él te lastimó?». Gabriela negó con la cabeza, incapaz de hablar en ese momento. El abrazo de su amiga era como un bálsamo para sus heridas invisibles. Era la primera vez en años que alguien la abrazaba sin intenciones egoístas, sin dolor, sin miedo. «Salí», logró decir con la voz entrecortada. «Salí, Isabela, y no sé qué hacer ahora. Primero vas a respirar», dijo Isabela guiándola hacia la mesa. «Y después encontraremos la manera. Ya no estás sola, ¿me oyes?». Ambas se sentaron, y Gabriela contó todo. Las noches en las que lloraba sola, el miedo constante, y cómo Pablo fue la única persona que le tendió la mano. Isabela escuchó todo con los ojos llenos de lágrimas, sosteniendo las manos de Gabriela sobre la mesa. «Sabía que algo estaba mal, Gaby. Cuando dejaste de llamarme, de responder mis mensajes, sabía que él tenía algo que ver, pero no sabía cómo llegar a ti», dijo Isabela con la voz cargada de culpa. «Él controlaba todo», respondió Gabriela mirando el café enfriarse en la taza. «Pensé que nunca saldría, que esa era mi vida, pero ahora estoy aquí». Isabela sonrió, limpiándose las lágrimas. «¿Y aquí te vas a quedar? Tengo un cuarto en mi casa, es sencillo, pero es tuyo todo el tiempo que lo necesites. Vamos a buscarte un trabajo, vamos a reconstruir todo, ya no tienes que tener miedo». Gabriela asintió, sintiendo un pequeño hilo de esperanza echar raíces en su pecho. Era extraño, casi incómodo, pero era una sensación nueva, la idea de que tal vez podría empezar de nuevo. Al día siguiente, Gabriela comenzó a explorar la nueva ciudad junto a Isabela. Caminaban por las calles, visitaban lugares sencillos, pero que para alguien que había pasado años encerrada, parecían un mundo entero. Mientras caminaban por la plaza principal, Gabriela se detuvo de repente. «¿Sabes qué es lo curioso?», dijo, mirando al cielo. «No sabía que el cielo podía ser tan azul. Es como si lo estuviera viendo todo por primera vez». Isabela sonrió y puso una mano en su hombro. «Lo estás viendo por primera vez, Gaby. Este es el comienzo de algo nuevo, y vas a redescubrirte». En el fondo, Gabriela sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer. Había traumas que superar, miedos que enfrentar, pero en ese momento, rodeada de amistad y de la libertad recién descubierta, sintió que tal vez, solo tal vez, podría encontrar lo que había perdido hacía tanto tiempo, a sí misma. El sonido de una puerta cerrándose de golpe resonó en la casa, un estruendo que hizo que incluso el reloj en la pared pareciera dudar en seguir marcando el tiempo. Ricardo entró como una tormenta, con el rostro enrojecido y las manos cerradas en puños. Escaneó cada rincón del lugar, sus ojos buscando desesperadamente algún rastro de ella. «Pablo», rugió, su voz reverberando por las paredes. «¿Dónde estás, traidor?». Pablo, que estaba sentado en la sala, levantó la mirada con calma. Sabía que ese momento llegaría, aunque la intensidad de Ricardo seguía siendo intimidante. Se levantó lentamente, intentando mantener la compostura. «Si estás buscando a Gabriela, no sirve de nada que grites, Ricardo». Ella se fue. Las palabras golpearon a Ricardo como un puñetazo. Avanzó hacia él con los ojos llenos de furia. «Tú la ayudaste, ¿verdad? Fuiste tú, desgraciado». «Lo sabía. Lo supe desde que te vi hablando con ella». Pablo levantó la mano, intentando calmarlo, pero Ricardo ya estaba demasiado cerca, apuntándole con el dedo en la cara. «Confié en ti, Pablo, y me apuñalas por la espalda, ayudando a esa ingrata a escapar. ¿Sabes lo que eso significa para mí? Ella es mi mujer. Ella no es tu propiedad», replicó Pablo con una voz firme y cargada de una indignación que llevaba años acumulando. «Es una persona, Ricardo, una persona a la que tú destruiste. ¿Tú crees que eso era amor? Era control.
Era abuso. Ricardo soltó una carcajada amarga, llena de sarcasmo. ¿Tú crees que sabes algo sobre mí, Pablo? Siempre fuiste el inútil de la familia, el débil que nunca entendió lo que es el poder, lo que es la responsabilidad. ¿Y ahora vienes a darme lecciones de moral? ¿Responsabilidad?, respondió Pablo con la voz temblando de rabia. ¿A esto le llamas responsabilidad? Le quitaste todo, Ricardo. Sus amigos, sus sueños, su libertad, incluso a su madre. La hiciste sentir que no valía nada. ¿Y ahora hablas de responsabilidad? Lo único que has hecho es destruir quién era ella. El silencio que siguió fue pesado, como una pausa entre truenos. Ricardo se alejó, pasándose las manos por el cabello. Respiraba profundamente, intentando procesarlo, pero el odio seguía burbujeando en su interior. Ella nunca podrá arreglársela sola. Se dará cuenta de que me necesita, y cuando eso pase, volverá arrastrándose. Pablo cruzó los brazos, con una expresión seria. No la conoces, Ricardo. Ya no. Y si algún día regresa, no será por ti, será para enfrentar lo que quedó de esta pesadilla que tú causaste. Mientras tanto, Gabriela estaba con Isabela en una sesión de terapia. Era el primer paso real que daba para reconstruirse. Sentada en un sillón cómodo, respiró profundamente antes de empezar a hablar. Durante tanto tiempo, pensé que era mi culpa. Cada grito, cada mirada suya, pensaba que yo estaba haciendo algo mal. La terapeuta, una mujer de mediana edad con ojos amables, se inclinó ligeramente hacia adelante. Gabriela, ¿entiendes ahora que no fue tu culpa? Gabriela dudó. Quiero creerlo, pero es difícil. Él me hizo sentir tan pequeña, tan insignificante, y ahora, incluso estando lejos, sigo escuchando su voz. Todavía siento el peso del miedo, como si en cualquier momento todo se fuera a derrumbar. Isabela, que estaba sentada a su lado, apretó su mano con firmeza. Ya no estás sola, Gaby, y no tienes que enfrentarlo todo de una vez. Un paso a la vez, ¿de acuerdo? Gabriela sonrió levemente, con lágrimas corriendo silenciosas por sus mejillas. Era un proceso lento, pero sabía que ya no estaba luchando sola. El apoyo de Isabela y la decisión de Pablo de ayudarla le habían dado una oportunidad, algo que nunca pensó que fuera posible. De vuelta en la casa de Ricardo, él enfrentaba la ausencia de Gabriela como una herida abierta, una que no sabía cómo cerrar, pero en el fondo, había algo que no podía admitir, el miedo a que, sin ella, el mundo viera quién era realmente, un hombre perdido, incapaz de controlar siquiera a sí mismo. Y Pablo, aunque cargaba con el peso de su decisión, sabía que había hecho lo correcto, incluso si eso significaba soportar el odio de su propio hermano. La batalla no estaba ganada, pero para Gabriela, era el comienzo de un camino que nunca pensó que fuera posible, el de la libertad. El sol brillaba con una intensidad suave, iluminando el porche de la pequeña casa que ahora Gabriela llamaba hogar. Era un lugar sencillo, con cortinas blancas ondeando al viento, y un jardín modesto donde margaritas y girasoles comenzaban a florecer. Gabriela estaba sentada en una silla de madera, con un cuaderno abierto en su regazo y una taza de té al lado. Por primera vez en años, sentía algo que había olvidado: paz. Mientras escribía, la puerta de la casa se abrió y salió Isabela, llevando 2 vasos de jugo. «Hora de un descanso, escritora», bromeó, colocando uno de los vasos junto a Gabriela. «Llevas horas ahí. Ese libro no va a escapar». Gabriela sonrió, cerrando el cuaderno con cuidado. «Es curioso. Siempre quise escribir, pero parecía que las palabras habían desaparecido de mí. Ahora, es como si todo estuviera regresando. Porque estás regresando», dijo Isabela, sentándose en la silla junto a ella. «Estás reencontrándote con la Gabriela que perdiste hace tanto tiempo. Y esa es la mejor parte». Las dos chocaron las copas, riendo como en los tiempos de la universidad. Pero esa risa, para Gabriela, era diferente. Era ligera, sin el peso del miedo. Miró hacia el jardín y suspiró. «Nunca pensé que diría esto, pero estoy feliz. Todavía tengo mucho que superar, pero estoy feliz». «Deberías estarlo», respondió Isabela. «Has enfrentado tanto, Gaby. Ahora es el momento de construir algo que sea solo tuyo». Más tarde, Pablo llegó a la casa, cargando una bolsa llena de víveres. Sonrió al ver a Gabriela e Isabela juntas en el porche. «Espero que tengan hambre, porque compré ingredientes para mi especialidad. Nada sofisticado, pero delicioso».
Pablo, si consigues no quemar la cocina, ya será un avance, bromeó Isabela, arrancando carcajadas de todos. Mientras preparaban la cena juntos, el ambiente estaba lleno de conversaciones ligeras y risas. Gabriela observaba a los dos, sintiendo una inmensa gratitud. Pablo, quien arriesgó todo para ayudarla, ahora era más que un aliado, era familia. E Isabela, quien la acogió sin dudarlo, era la hermana que siempre quiso tener. En otra parte de la ciudad, Ricardo estaba sentado en una oficina vacía, con la luz de una lámpara iluminando pilas de papeles desordenados. Desde que Gabriela se había ido, su vida parecía haber colapsado. Había perdido contratos importantes debido a su comportamiento errático, y sus amigos empezaron a alejarse. Miró su reflejo en la ventana y apenas reconoció al hombre que veía. «¿Cómo llegué a esto?», murmuró para sí mismo con la voz llena de amargura. Pero, incluso con todo lo que había perdido, Ricardo no podía admitir su culpa. Culpaba a Gabriela, culpaba a Pablo, culpaba al mundo. Sin embargo, la verdad estaba ahí, silenciosa y cruel, esperando a ser enfrentada. De vuelta en la casa de Isabela, la cena estaba servida. Sentados a la mesa, Pablo levantó su copa. Un brindis por el valor de la mujer más fuerte que conozco. Gabriela se sonrojó pero sonrió, levantando su copa también. Un brindis por ustedes, que me recordaron que merezco algo mejor. Mientras brindaban, Gabriela se dio cuenta de algo que lo cambió todo. No solo estaba sobreviviendo, estaba viviendo. Y por primera vez, sentía que el futuro era una página en blanco, lista para ser llenada con todo lo que ella quisiera escribir. Afuera, el cielo comenzaba a oscurecer, pero las luces de la casa brillaban como una promesa de que, incluso después de la oscuridad más profunda, siempre hay un amanecer esperando para llegar. Y el camino de Gabriela es un recordatorio poderoso de que siempre hay una salida, incluso en los momentos más oscuros. Cada decisión que tomó la acercó más a la libertad y a la verdadera felicidad. ¿Crees que historias como esta pueden cambiar vidas? Entonces espera a conocer otra historia emocionante que te está esperando ahora mismo. Solo tienes que hacer clic y sumergirte en otro viaje lleno de giros inesperados, valentía e inspiración. No te lo pierdas.